Gerson Rivera. ¿Qué tal, alcalde? Muy bien, Renato, muy buenos días. Igual a los compañeros panelistas, igual que el pueblo hondureño. Gracias por la invitación y esperamos pues de que en esta mañana podamos dialogar, conversar sobre temas de interés en el tema de salud. El alcalde de San Ignacio es médico, ¿verdad? Sí, sí. Y el exalcalde de San Ignacio, Elman Hidalgo, que ahora es regidor de la alcaldía, también es médico. Aquí lo tengo a mi derecha. ¿Qué tal, Elman? Mucho gusto. Mucho gusto, Solo los médicos les gusta elegir a los habitantes de San Ignacio, ¿verdad? Es un placer estar aquí en su programa para debatir un tema de gran importancia y buenos días al pueblo hondureño. Bueno, como la cárcel está más cercana al Porvenir, y no es que está lejos de Cedros, está más cercano la cárcel a El Porvenir o a Cedros. Está equidistante porque la línea divisoria entre nosotros y el Porvenir es la Guadalupe. Entonces, el Río del Obispo. Sí. Entonces, yo diría que está equidistante. Muy bien. David, ¿cuál es el problema realmente que les preocupa a ustedes con el manejo del COVID-19 en esta cárcel? Bueno, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Nosotros hemos estado tomando todas las medidas de bioseguridad en este momento en los municipios del norte de Francisco Morazán y hasta el momento no habíamos tenido casos positivos. Nos sorprende cuando hace aproximadamente unos 6 días aparece el primer caso positivo y se da en el centro penitenciario. Anteriormente nosotros teníamos una excelente comunicación con el exdirector del centro penitenciario, pero fue sustituido, fue cambiado, fue rotado. ¿Y qué es lo que nos preocupa? No nos preocupa el caso de COVID-19, porque sabemos que tenemos que aprender a convivir con esa enfermedad o con esa pandemia. Nos preocupa lo que está haciendo el centro penitenciario en este momento, que no está tomando todas las medidas de bioseguridad. Para hacerle claro ayer, Renato, que íbamos al Porvenir a una reunión, ayer todos los policías penitenciarios andaban haciendo todas sus actividades normales en aldeas de Cedros y en aldeas del Porvenir sin ninguna medida de bioseguridad, sin tapabocas o mascarillas, y eso realmente nos preocupa. Y aquí estamos nosotros para hacerle un llamado a la conciencia al director de ese centro penitenciario, al director de los centros penitenciarios a nivel nacional, al ministro del Interior y Población, para que realmente pongamos orden y que tomemos las medidas de bioseguridad necesarias. Y algo que me preocupa: hablamos con las personas que fueron a tomar esas muestras y en el lugar o en el pabellón donde se tomó esa muestra hay 80 personas que convivían con esa persona que le tomaron la muestra. Entonces se puede desatar una pandemia más grave de lo que está pasando. Alcalde del Porvenir, Luis Rubí. Sí, Renato, quiero comenzar mis palabras primero agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Porque estamos con vida hoy. Aquel Dios de justicia, ese Dios que no discrimina y que quiere a todo el pueblo hondureño, Renato. En segundo lugar, queremos decir de que sí estamos profundamente preocupados en nuestro municipio del Porvenir y desde luego en los hermanos municipios del norte de Francisco Morazán por esta situación que se ha dado en nuestra zona, ¿verdad? El norte de Francisco Morazán. Yo quiero decir de que la pandemia, Renato, es a nivel mundial, lo sabemos, y que nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Pero mire que a través de la INCO, de esa entereza que hemos logrado y con ese grado de conciencia que tenemos con nuestros pobladores, hemos procurado salvaguardar la vida y la salud de nuestros municipios. Y como usted podrá ver en la información que es pública, no es el producto de las acciones de nosotros el que venga un caso, por ejemplo a la zona, en este caso a nuestro municipio, sino que es el producto de las acciones de la mala administración, podríamos decir, de este centro penal. No quiero generalizar a nivel de los centros penales de Honduras, porque quiero atestiguar del centro penal que está en mi municipio. La pregunta es, Renato, ¿de qué manera, cómo fue que llegó ese caso al centro penal del municipio del Porvenir? Entonces, ¿cuál es la inquietud? Una, puede ser dos vías, por ejemplo, tengo fidedigno conocimiento
de que cada 15 días que le dan franco a los custodios, ¿verdad?, que son muchos de Cortés, otros de Choluteca, de diferentes ciudades del país, esta gente se va tranquilamente para sus casas, en esos departamentos que son focos de infección, que nos duelen el alma eso, pues. Y vienen como Pedro por su casa nuevamente a esta institución, y lo peor, Renato, y lo más irresponsable, es que tenemos 2 meses de estar luchando con ellos. Les hemos puesto ordenanzas municipales para que sean responsables en el ingreso a nuestro municipio. Esta gente nunca nos tomó en cuenta, no nos hizo caso. Llegaron al grado de que hasta pistolas se les pusieron a los muchachos que están resguardando, ¿verdad?, los retenes de bioseguridad que tenemos en nuestra comunidad. Hemos tenido que estar lidiando hasta con estos problemas. Entonces, ahí hay un alto grado de irresponsabilidad, porque son instituciones estratégicas, son instituciones claves, en donde de antemano ya tenía que haber una planificación seria para que se salvaguardara la vida y la salud de todo este tipo de gente que trabaja en estas instituciones, y que no provocara daños colaterales a los demás municipios aledaños. Ese caso de positivo en la cárcel de un privado de libertad es importado, ¿verdad? Es decir, llegó este privado de otra región no hace mucho. ¿Qué es lo que ustedes han conocido? Renato, oficialmente SINAGER, ni el gobierno ni la Secretaría de Salud, a nosotros, como nos correspondía, no nos informaron. Esta es la persona, darnos los datos, ¿verdad?, de la persona, informarnos. Ninguna información oficial nos la han dado. No sabemos si fue de que lo trajeron o fue un caso de que los juzgados lo dictaminó, lo trasladaron para allá, o ya traía el virus, o fue que otras personas que trabajan ahí le transmitieron el virus. No sabemos. Correcto. ¿Verdad? O sea que usted, como autoridad del porvenir, se siente como al margen, desplazado, sin información. Totalmente, Renato, totalmente. También el alcalde de San Ignacio, Gerson Rivera, nos valora inicialmente este problema que está generando muchas inquietudes en las poblaciones de todos los municipios aledaños a la cárcel, como Cedros, San Ignacio, Talanga no debería sentirse excluido, El Porvenir, Marale, e inclusive algunos de Comayagua, como Minas de Oro, Esquías, Minas de Oro, San José. Sí, Renato, como bien lo decían los compañeros, no nos preocupamos por el caso que haya, porque de científicamente se tenía ese factor de riesgo altísimo en la zona, de que ahí podría haber un brote por la agrupación de personas. Pero sí nos preocupa el tema de cómo se está manejando ese caso. Yo comparto plenamente con el alcalde Luis Rubí en cuando explica de que prácticamente como gobiernos locales, como máximas autoridades dentro de nuestro municipio, merecemos respeto, Renato, merecemos que nos traten dignamente, porque somos representantes del pueblo, y el pueblo a quien le pide respuesta es a nosotros como claro, alcalde. Es preocupante el tema, lo hablamos con el alcalde Rubí el día que surgió la noticia del caso positivo. Él, que es la máxima autoridad, donde está el presidio, desconocía los datos propios o intrínsecos de la noticia. Entonces eso nos llena de bastante preocupación. Hemos tenido pláticas con la Secretaría, yo particularmente con la región sanitaria de Francisco Morazán. Ya se le hicieron pruebas a 92 privados de libertad que estaban en ese módulo. Se le hizo prueba también al recurso humano que labora ahí, que aproximadamente hicieron 120 pruebas, pero mira a dónde vamos y todavía no tenemos resultados, cuántas positivas hay de esas 120 pruebas realizadas. Y más preocupante es, Renato, como decía el compañero también, que es lo que nosotros como zona región o como región nos llena de bastante preocupación, es el tema que ahí dentro del centro penitenciario trabajan muchas
personas que son de nuestros municipios. Entonces, al tener contacto con esa zona de contagio y luego ellos regresan a nuestro municipio y hacen una vida normal sin seguir las medidas de bioseguridad. Ojo, tampoco quisiera yo que la gente interpretara que vamos a estigmatizar a esos trabajadores de la salud o esos otros empleados del centro penitenciario que son posibles y los vamos a tratar como que tuvieran alguna lepra en aquellos tiempos. No, pero sí pedimos de que se nos informe cuál es la población que está para que nosotros igual como autoridades tomemos nuestras propias medidas e igual nos acerquemos hacia estos recursos y les podamos hacer un trabajo de concientización, porque también es un factor de riesgo altísimo que tenemos en la zona norte. Estábamos alegres, los 4 municipios hermanos, Cedro, San Ignacio, El Porvenir y Marales, teníamos 0 casos a 2 meses de la pandemia, y esto no es casualidad, Renato. Cada uno de nosotros como corporación municipal ha hecho el trabajo arduo para que esta pandemia no llegue, o disminuirlo, ¿verdad? Que llegue ya quizás después cuando ya la curva venga en descendencia. Pero vamos a seguir trabajando y esperamos de que las autoridades del centro penitenciario, las autoridades de salud, valoren también el trabajo que hacemos como gobiernos locales y que nos tomen en cuenta en las decisiones, o por lo menos informándonos. Con eso seríamos, porque nosotros daríamos una información correcta y adecuada a nuestros ciudadanos. Mire que para mí es inaudito que no se les tome en cuenta, que no los tengan informados. Para mí es inaudito, porque en la medida que se les informe la realidad de ese centro, ustedes van conjuntamente con los otros miembros de la corporación de cada uno de sus municipios, a tomar medidas. Sí, es verdad que el día que surgió el caso en El Porvenir, bueno, los teléfonos, tilín, llamando a la gente preocupada, porque la gente entra en estado de pánico debido a esa noticia. Nosotros en el municipio tenemos a un colaborador de ahí de la prisión que vive en el municipio y ha sufrido de todo tipo de estigmas, pues, por desde el simple hecho de trabajar ahí. Me decía el otro día, mi alcalde, la gente diciendo que yo estoy positivo, yo en ningún momento. Entonces, y él está muy anuente a colaborar, nos ha firmado el acta de compromiso de autoaislamiento, pero tenemos que saber manejar este tipo de información. Pero si no la podemos manejar adecuadamente si no tenemos información verídica y de primera mano. Así. Y el argumento, me dicen los alcaldes, coinciden en esto, de las autoridades que manejan este centro penitenciario: estamos en estado de excepción y nosotros podemos hacer cualquier cosa. Miren, yo creo que se malinterpreta el estado de excepción. La autoridad del alcalde no se pierde. El alcalde sigue siendo la autoridad de su municipio y el de las políticas públicas a ejercer conjuntamente con los regidores. Por lo tanto, la lógica me dice a mí que tienen la obligación de informar la realidad a los alcaldes para que estos entonces tomen las decisiones que corresponden en función del problema. Escucho también la opinión del regidor de la alcaldía de San Ignacio y exalcalde de ese municipio, el doctor Elman Hidalgo. Bueno, yo creo que aquí hay que valorar varias cosas, Renato. Es importante mencionarle a la población que no solamente somos los 4 municipios que estamos ahí alrededor del Porvenir, como muy bien se mencionaba. Estamos hablando alrededor de unos 250.000 habitantes que tienen o tenemos una exposición casi directa derivado de lo que es el centro penal. Da tristeza la forma en cómo se ha manejado este tema, porque se deberían de dar respuestas contundentes, inmediatas, porque si tenemos un caso ya confirmado por las autoridades de salud de un privado de libertad, por lógica, la mayor parte de la población penitenciaria, a través de los custodios, personal de cocina, personal administrativo, etcétera, del centro penal, están en contacto con los demás pabellones del mismo centro. Eso significa de que si no se hacen en este momento de inmediato las pruebas respectivas a toda esta gente, si no se cierra ese centro penal, eso es un foco de contaminación para todos, porque hay empleados de esa cárcel de todos los municipios alrededores y de varias partes del país. Entonces, si pretendemos contener la pandemia ahí, que está circunscrita a un sector muy pequeño, y seguir los hilos epidemiológicos de los posibles contactos de las personas que puedan estar positivas, y también seguir esos nuevos hilos epidemiológicos de tal manera que podamos garantizar a la población de los municipios ahí cercanos y del resto de municipios que la pandemia va a ser contenida ahí en
en esas 4 paredes de ese centro penitenciario. Pero si los custodios y el resto de población que trabaja ahí va a andar libremente, como lo hemos presenciado, custodios sin ningún tipo de protección, interactuando con la población de los municipios vecinos. En cada uno de nuestros municipios hay personas que trabajan ahí. La preocupación de la población es válida y yo creo que tiene que haber una respuesta inmediata de parte de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional Penitenciario y de las autoridades que correspondan, porque si no, si seguimos manejando este caso aquí en El Porvenir, y van a seguir ocurriendo más casos en los centros penitenciarios del país, tenemos que tener un protocolo claro, definido, de tal manera que le podamos garantizar a la población que en caso de nuevos personas que aparezcan con el virus, van a ser rápidamente contenidos para evitar la propagación. Aquí tenemos que hacer medidas urgentes, medidas extremas, para que esto no continúe y garantizarnos a nosotros como pobladores que no se va a dar una propagación masiva, porque si no, todos los esfuerzos que se han estado haciendo a través de las municipalidades de evitar que ingrese población de otros municipios, de las ciudades donde han habido casos positivos, van a ser en vano, porque ahí lo vamos a tener en el patio trasero y no va a haber manera de cómo poder contener este problema. ¿Ha tenido usted comunicación? ¿Se ha reunido con el director del centro penitenciario del El Porvenir? Es correcto, Renato. ¿Cómo se llama? Al día siguiente que se dio la noticia, sí, él fue al municipio del Porvenir preocupado por algunos empleados que están en el municipio, ¿verdad? Y que trabajan en el centro penitenciario. Y lo recibimos cortésmente con todas las de la ley, ¿verdad? Y dialogamos, ¿verdad? Y la posición de nosotros le dijimos de que entendíamos, comprendíamos la situación, pero que se requería, ¿cómo se llama?, de una información fidedigna, ¿verdad?, en primer lugar, del estado de la situación, y lo otro es que de inmediato que hubiera apertura, posibilidad para que se hicieran las pruebas de inmediato, ¿verdad?, a todo el personal que tenía que ver en este centro penitenciario. Por ejemplo, todos los privados de libertad de este módulo, los empleados de la institución, de igual manera todos los custodios, todos los policías que ellos tienen allá, y todo el personal de que vive en el municipio del Porvenir y que está laborando allá de inmediato. Entonces, él nos dijo que sí, que no había ningún problema, que iba a trabajar en función de eso. Pero la sorpresa fue que al día siguiente, ellos informaron extraoficialmente, ¿verdad?, porque no lo comprobamos, de que se hicieron 120, el doctor dice 100 pruebas, 120 pruebas ahí en el centro penitenciario. Pero al siguiente día llegó él ya con una comitiva de unas licenciadas ahí, un cuerpo de salud, pero ya en una circunstancia no muy amistosa, diríamos nosotros, porque llegaron enojados. Cuando llegaron, y quien los recibió primero fue el padre Mauricio, y la verdad es que no en términos amistosos, y prácticamente dando a entrever de que estábamos en un estado de exención, ¿verdad?, que había un estado de sitio y que iban a venir consecuencias para nosotros si no les permitíamos que las personas que ellos querían les permitiéramos que se los llevaran inmediatamente para trabajar con ellos. Le dijimos, pero aquí le digo, tenemos derechos humanos de un lado y de otro, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Usted nos prometió de que de inmediato se iba a proceder con las pruebas, pero hasta ahorita no nos ha dado resultados de las pruebas, ¿verdad? Entonces, seríamos irresponsables, y también de parte de ustedes, sin saber, sin tener conocimiento, ¿verdad?, de la situación en la que estamos parados, y usted nos viene a exigir, prácticamente obligar, de que tiene que llevarse este personal para allá. ¿Entiende? Sí. Bueno, pues así está la situación. A ellos les preocupa que haya más de un caso dentro de la cárcel. No hay veedores independientes. Yo creo que esta pandemia nos deja lecciones. Deberían haber veedores independientes, fíjense. Ellos ven los municipios como los custodios
al ser rotados, salen sin mascarillas, cómo ingresan a los municipios, y los municipios, al saber que estos custodios pueden y tienen el riesgo y asumen el riesgo de contagiarse porque están ahí dentro de la cárcel, les preocupa que al entrar con libertad y sin protección a sus respectivos cascos urbanos puedan contagiar más gente. Tampoco yo quiero estigmatizar a los policías, pero lo lógico es que si están trabajando con privados de libertad, al salir de la cárcel deben protegerse con guantes, con mascarillas, con todo lo que nos dice la autoridad, pero no, infundidos en la autoridad que tienen, andan sin ninguna protección en los pueblos, y eso es lo que les está preocupando a ellos, eso es lo que les está preocupando. Renato, como lo dicen los colegas médicos, sabemos que esto nos iba a llegar, nosotros estábamos preparados porque esto iba a llegar, y aquí es donde estamos muy agradecidos con la población del norte de Francisco Morazán, porque han estado haciendo caso a todas las medidas de bioseguridad y a todas las ordenanzas municipales que nosotros hemos impuesto. Lo preocupante para nosotros es que la misma autoridad está violentando nuestra propia autonomía municipal. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que estamos restringiendo la libre circulación de ellos. Estamos diciendo que mantengan las medidas de bioseguridad. Claro. ¿Por qué nos preocupa esto a nosotros, Renato? Porque es de pleno conocimiento que ni la misma región departamental de Francisco Morazán tiene los equipos necesarios para cumplir con la toma de todas estas muestras. Todos los centros de salud que tenemos nosotros carecemos de recursos humanos, carecemos del equipo de bioseguridad necesaria, y eso lo estamos comprando las alcaldías. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que si no hacemos equipo, que si esto no lo miramos como un problema de nación, nos vamos a morir todos. Y va a llegar el momento, Renato, que todos nos vamos a volver enemigos de todos, porque cuando yo me doy cuenta del caso del Porvenir, lo primero que me llama a mi gente, los vecinos, la Guadalupe, la Agua Blanca, Siria y el Empalme, que cerremos la frontera con el Porvenir. Oigan, qué difícil para nosotros tomar esa decisión. Y le digo a mi gente, esperen, no estigmaticemos, porque va a sentir Luis que lo estoy estigmatizando. Sí. Y ahí fue donde inmediatamente convocamos una reunión todos los alcaldes del norte de Francisco Morazán para tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tomamos? Venir a pedirle el espacio a usted para llamar a la conciencia a la Secretaría de Salud, que es la responsable de este tema directo, para que dote del equipo justo y necesario a todas las unidades del sector norte de Francisco Morazán para que se tomen estas muestras. Y al director de centros penitenciarios, que por favor ponga orden en ese centro penitenciario. Ayer, Renato, y no me canso de decirlo, parecía feria, parecía fiesta en todo el norte del Empalme hasta llegar al Porvenir. Luis tenía restringido el acceso a los del centro penitenciario. A restringirlo, Luis, esa gente se me viene hacia Cedros y se va hacia San Ignacio. Entonces, no queremos nosotros dividir más nuestra población porque todos somos hermanos. No, muchas gracias, alcaldes Luis Rubí del Porvenir, David Castro de Cedros, Gerson Rivera de San Ignacio y el regidor de la Municipalidad de San Ignacio, Elman Hidalgo. Seguimos después de la pausa. La primera institución pública que de nuevo retorna a sus trabajos presenciales es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Después de la pausa tendremos al ingeniero Gabriel Perdomo.